Vamos a grabar aquí. Bueno, bendiciones una vez más. Vamos a ver si, comprobar si alguien está conectado, ya que nos ha pasado antes que no tenemos certeza de la conexión y hemos estado transmitiendo sin que se esté viendo por nadie, algo extraño. Pero vamos a hacer una prueba. Y bueno, vamos a esperar que alguien nos dé comprobación de conexión para para estar seguro que estamos transmitiendo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 para la enseñanza de esta mañana en la cuestión del tributo. Vamos a poner un poco más de luz acá. Y lastimosamente no tenemos comprobación de que estamos transmitiendo, pero vamos a iniciar por cuestiones del tiempo. Recuerden poner su ofrenda siempre a un lado, enviarla en cuanto les sea posible, ya que estamos siempre con las jornadas médicas. Por ejemplo, el día domingo anterior no pudimos transmitir porque estábamos en Cantón La Labor de Jayaque, en una jornada médica donde atendimos 57 personas. Habíamos 3 médicos y se les dio medicina a todos. De hecho, estaban impactados, impresionados por la calidad de la medicina, por la atención tan personalizada, tan delicada que tuvieron los compañeros médicos. Ya estuvimos prácticamente 4 horas casi entre los 3 atendiendo esta cantidad de pacientes. Los que ameritaban más tiempo igual. Así que sus ayudas, las medicinas que nos mandaron, los medicamentos que nos donaron, fueron bien canalizados el día domingo anterior. Bueno, ya tenemos comprobación. Bienvenida, hermana. Vamos a, de todas maneras, grabarlo por si alguien luego lo quiere ver. Ya sabemos que siempre entre las 9:30 y las 10 estamos ahí pendientes. Y vamos a, si pueden compartir o pueden avisarle a las hermanas que normalmente se conectan con nosotros, para que no nos perdamos esta interesante enseñanza que ha sido pues interpretada de muchas maneras. Nos vamos a ir a la exégesis, es decir, al texto. Vamos a tomar muchas de esas reglas de interpretación que hemos aprendido en el seminario y vamos a pedir la guía del Santo Espíritu para esta enseñanza. Vamos a Mateo 22:15. Mateo 22:15, la cuestión del tributo. Un texto que, como les dije, ha sido interpretado prácticamente de acuerdo al entendimiento de aquellos que lo han explicado o de su pensamiento religioso, pero tiene una sola interpretación. Claro que le podemos dar muchas aplicaciones, muchas, pero no ese es el caso. Vamos al texto entonces, hermanos, en Mateo 22:15. Lo tenemos ahí, dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas?
mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Atención, porque esta es la parte medular. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Vamos a orar. Gracias, Señor, Padre Santo, en esta hora, por la palabra que recibimos, porque sea su Santo Espíritu guiándonos de principio a fin en la enseñanza. Oramos, Señor, por la iglesia que está caminando en esta tierra, por aquellos que están luchando todos los días por salir adelante en sus pruebas, en las situaciones difíciles que se presentan de la enfermedad, la economía, la violencia, la contaminación, los ataques del adversario y cada uno de esos dardos del enemigo, que si estamos vestidos con la armadura de Dios, difícilmente van a penetrar al cristiano, al soldado de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, tenemos entonces un texto bien interesante y tenemos que entender que es la última semana de Jesús en la tierra. Estamos en la semana de su sacrificio en la cruz del Calvario. Estamos digamos, en el día miércoles, como tenemos esta costumbre religiosa de la semana, ¿verdad? La Semana Santa. Digamos, estamos como en el día miércoles. Y ese día, pues los fariseos no han podido en el capítulo antes del 22 y el 21, con todas aquellas parábolas y aquella enseñanza que hizo Jesús, acabó con ellos. Terminó con ellos. Entonces, las fuerzas adversarias, los enemigos de Dios, porque aunque estos son aparentemente religiosos, son enemigos de Dios, porque están atacando al Hijo de Dios sin darse cuenta. Y no quieren darse cuenta, porque a ellos no les interesa la enseñanza de Jesús, sino de qué manera encuentran un error en la enseñanza para poder arrestarlo. Y acá tenemos un caso, mire, típico de lo que hacen las personas cuando quieren atacar o destruir a un enemigo en común. Resulta que los fariseos, como no pueden tentar, no pueden. Bendición, hermana Conchi. Buenos días, bendición. Ya la extrañábamos en la conexión de esta mañana. Como les decía, se van los discípulos de ellos con los herodianos. Los fariseos se juntaron con los discípulos de los herodianos y ambos van a buscar a Jesús. Fíjense, hermanos, lo que sucede, ellos tenían grandes diferencias. Los herodianos eran pro imperio, pro Roma. Y los fariseos eran anti imperio, anti Roma. Los fariseos como nacionalistas puros, que religiosos ortodoxos, por ejemplo, ellos no querían pagar el impuesto que se llama el tributo, ya el tributo a César. Habían diferentes tipos de impuestos, como los hay hoy. Y este llamado el tributo a César, es decir, un impuesto especial y otros impuestos, los fariseos no los querían pagar. Pero los herodianos apoyaban la dinastía falsa, la dinastía de los Herodes, que eran unos usurpadores. No se les puede llamar de otra manera, sino, imagínate, venían de Idumea, no eran ni judeos, ya, o judíos, sino que eran de Idumea, y habían comprado prácticamente el derecho real en contubernio
con Augusto César. Entonces, se odiaban los fariseos con los herodianos, pero aquí se juntan para atacar al Mesías, para atacar a Jesús. Y no haga usted ninguna acolación o aplicación política de esto, por favor. Quiero que entendamos que el texto de la cuestión del tributo no tiene ninguna aplicación práctica en la política, a menos que alguien saque de contexto todo esto. Recuerde que están atacando a Jesús y no hayan cómo hacer con él, por eso se unen estos dos en un plan que tiene que ver con algo medular, que es sedición contra Roma. Es decir, el delito de sedición contra Roma se paga con la muerte. Y traición a la ley judaica se paga con la muerte. O sea, estos acá andan buscando la muerte de Jesús. A como dé lugar, se unen las fuerzas religiosas, políticas, ahí sí, de aquella época, en contra de Jesucristo, a manera de tentarle, de buscar una ocasión en la que él diga algo que ellos puedan usar en contra del Señor para arrestarle y asesinarle. Pero las cosas no van a ser de esa manera, sino que el Señor tiene que llegar al jueves para el viernes, celebrar la Pascua y de la manera en que debe de ser en el día correcto, su sacrificio, no antes, no después. ¿Ah? Pero miren las fuerzas estas oscuras de los fariseos y los herodianos, cómo ocupan la adulación. Hay que cuidarse de los religiosos y los políticos. Los religiosos y los políticos, esta es como la aplicación, ¿no? De fariseos y herodianos, porque son aduladores en extremo. Diga aduladores. Yo no sé si a usted le gusta la adulación, yo la detesto. Siervo, hermano, el altísimo príncipe del reino, ¿cómo está? Yo dije, ¿y este que viene a decirme, verdad? Cuando estamos en una lucha constante todos los días. Pero bien, maestro, diciéndole maestro, fíjese, rabí, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Bueno, entonces si saben eso, ¿por qué no se convierte? Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, es decir, que no tienes doble cara, que no tienes una imagen aquí y otra imagen allá, ya que en lo secreto o en lo público, con tus amigos o con gente que no son tus amigos, te vas a comportar de la misma manera. Esa es como una bofetada para nosotros, ¿verdad, hermano? Dígame si sí o si no. ¿Ah? Cuando a veces nos comportamos de una manera en público y otra manera cuando estamos con la gente de confianza. Bueno, Jesús no, hermano, Jesús era, y esta es la enseñanza que nos da este verso. Y lo sabían los fariseos y los herodianos. Mire qué bien que lo sabían. No lo testifican sus discípulos propios, no lo testifica él mismo, lo testifican los enemigos del propio Jesús. Eres una persona que eres el mismo en todas las circunstancias. Las circunstancias no te cambian. Qué bueno, qué bendición que sea así, hermano. Dinos pues, ¿qué te parece? Aquí viene la tentación, aquí viene la pregunta. Por cierto, tiene usted que entender que la inteligencia, la sabiduría, el nivel de equilibrio emocional de Jesús es perfecto, ¿ya? Y tiene que entender que los que tienen una intención tramposa, alevosa, mentirosa, siempre van a hacer preguntas que ellos creen que es la mamá de todas las preguntas, la máxima de todas las preguntas, pero nada que ver. Ellos han preparado todo un teatro, primero para llegar
estos dos grupos. Yo me imagino que Jesús cuando ve los dos grupos llegar, herodianos y fariseos, desde ese momento, creo que Jesús ya sabía. ¿Cómo se han juntado estos dos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué los puede unir? ¿A qué vienen a mí? Bueno, a esto, a una pregunta. ¿Es correcto, es lícito dar tributo a César o no? Fíjese que es una pregunta cerrada, ¿verdad? Es una pregunta cerrada, porque este tipo de personas, como les digo, cuando van a atacar, hacen este tipo de preguntas cerradas. ¿Sí es lícito o no es lícito? O sea, si dice sí, cae en la trampa. Si dice no, cae en la trampa. ¿Ya? Y estamos acostumbrados a ver este tipo de personas que te quieren hacer entramparte en preguntas torpes como Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está en control de todo, sí. ¿Y por qué se fue el bus de los cristianos que venían de la iglesia? No venían de una excursión, venían de la iglesia. ¿Por qué se fue en la Málaga y se murieron todos? ¿Ah? Explícame eso. Si Dios es amor y su gracia Él es bueno y su misericordia para siempre, ¿por qué permitió que los talibanes mataran a tanta gente? Y hay misioneros atrapados allá. Entiendo yo que ya fueron prácticamente liberados todos, que no es el mismo movimiento talibán de hace 20 años, sino que también ellos se han politizado un poco, han dejado un poquito el extremismo, porque saben que ser ultra extremistas no tienen el favor de nadie. Y miren que han aprendido política los talibanes también. Te hacen preguntas así. ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, ellos están esperando que Jesús diga, no es lícito dar tributo a César. Y los fariseos se van a sentir alegres. ¿Ah? Pero a la vez también, o sea, alegres por la respuesta, porque ellos no estaban de acuerdo en dar tributo a César. Pero los herodianos van a decir, te vamos a acusar de sedición y tenemos aquí más de 3 testigos y no vas a poder evitar, ¿verdad? Perdón. No vas a poder evitar que, ay Dios mío, perdonen, no vas a poder evitar que te apresemos, porque has dicho que no hay que dar tributo a César y eso es sedición, cárcel, muerte. Y si él dice, sí, hay que dar tributo a César, lo van a acusar de ir contra la ley. Hay que darle honor a César, hay que rendirle culto a César, hay que entregar el concepto de la divinidad que pertenece única y exclusivamente a Dios y compartir el concepto de la divinidad con César. Entonces los fariseos lo acusarían de blasfemia. Unos lo acusarían de sedición, los herodianos, y los fariseos de blasfemia. O sea, él no podía decir ni sí ni no, porque en eso consistía la trampa inteligente de estos políticos religiosos. Políticos los herodianos, religiosos los fariseos. Jesús, miren, conociendo la malicia de ellos, verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Desde ahí, golpe al hígado. Mostradme la moneda del tributo. Andan ustedes la moneda del tributo, que es un denario. Entonces ellos sacaron el denario, ya, y el denario era la moneda del salario de un día.
Era una moneda de plata que tenía la imagen de Augusto César y hablaba de su divinidad y de la importancia de honrar al divino César. O sea, tenía una inscripción ahí en latín, ¿verdad? Y tenía la imagen. Entendemos en la ley mosaica la importancia de no honrar ni adorar imágenes. Bueno, entonces Jesús, conociendo la ley y sabiendo que en la moneda del denario está la imagen de César, le dice: mostrame la moneda del tributo, porque me están preguntando si es lícito dar tributo o no. Entonces ellos le presentaron el denario. Jesús les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Entonces Jesús dijo esta frase que ha sido mal interpretada 20 veces. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Podríamos decir, bueno, está diciendo la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, y César, el gobierno emperador, el Estado, el gobierno civil, es decir, los príncipes de este mundo, aquí. La separación de lo que es de Dios y lo que es de César. ¿Cómo decimos algunos la separación iglesia-estado? O otros la responsabilidad civil, la responsabilidad social. Ven la importancia. Jesús nos enseñó que hay que pagar los impuestos porque corresponde eso al gobierno y tenemos que ser responsables en nuestras obligaciones civiles, tributarias. Pero también tenemos que ser responsables en nuestras obligaciones para con Dios y para ir allá al culto de la iglesia los domingos. Pero cuando sean las obligaciones del Estado, del emperador, bueno, hay que darlas también. Jesús nos está enseñando eso, hermano, porque el contexto no es ese. El contexto es, ¿ya? Si es lícito, si es bueno, si es correcto hacer una cosa o la otra. Y no puede ser correcto dos cosas. Claro que hay que pagar los impuestos porque tenemos que pagarlos. ¿Ya? Claro que tenemos que dar los tributos, el impuesto del valor agregado y todas estas cosas que nos obligan a. Pero el tributo a César era un impuesto que va exclusivamente para la divinidad de César. No estamos hablando de los impuestos de las obras que se deberían de hacer, que no se hacen, por cierto. La calle de mi colonia va a terminar el invierno y tiene hoyos terribles desde el principio de este invierno, desde mayo, junio, y vemos que no sé, las escuelas siguen igual, las unidades de salud, la gente tiene que hacer la cooperacha para ponerle gasolina a la ambulancia, porque la mujer con el foco fetal de su hijo en problemas, con un problema obstétrico, y resulta que la ambulancia no tenía gasolina, hay que poner la gasolina. La gente tiene que hacer la cooperacha. A veces los empleados que ya están hartos de hacerlo porque no les alcanza, imagínense. A veces la familia poner para la gasolina, cuando eso es parte de los impuestos. No estoy hablando de eso, de que si los impuestos, ¿verdad? Y Jesús no está hablando de que estás obligado a pagar los impuestos de César y que también estás obligado a ir a la iglesia el domingo. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la importancia de la imagen. Jesús está hablando de la fidelidad. Fíjese que el verbo dar realmente en el griego, auristo, es devuelvan. ¿Ya? Pues, es decir, devuelvan a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, tu fidelidad debe de estar puesta en dónde está tu corazón. Tu fidelidad no puede estar en César
tu fidelidad debe de estar en Dios. Pero si usted quiere devolver a César lo que es de César, porque esta moneda, esta imagen de plata, la hizo César para su propia vanagloria. La hizo César para su propio alter ego, el ego de adórenme, de vean, soy la divinidad de los dioses del Olimpo en la tierra. Entonces, sean fieles a César si quieren ser fieles a César, pero sean fieles a Dios si quieren agradar a Dios. En otras palabras, es un dilema. Nosotros, hermanos, no podemos ser fieles al mundo y ser fieles a Dios. No podemos ser fieles a los príncipes de este mundo y ser fieles al Mesías. Ese es el contexto del que está hablando. La iglesia está obligada a, cuando se ven cosas que no son correctas, decir, claro, esto es lo de este mundo, pero no lo mezclemos con la iglesia, con Dios. Y los príncipes de este mundo, ya, y la gente que es fiel a los príncipes de este mundo, van a estar en contradicción con la fidelidad a Dios. Porque hoy día se ha llegado a idolatrar la imagen de los hombres como se idolatraba en el antiguo Roma. Y no me refiero al billete, y porque si usted se da cuenta, cada billete de cada denominación tiene la imagen de un hombre. ¿Vea? Veamos acá. Mire, acá tengo un billete de $1, ¿ya? George Washington. ¿Ya? Vean bien los billetes porque quizá ya no los va a tener. Abraham Lincoln. Ni siquiera sabemos quiénes son ellos. Alguna gente no sabe cuál es la biografía de Washington, cuál es la biografía de Lincoln. ¿Ya? Entonces, usted no está siéndole fiel a Washington ni a Lincoln. ¿Ya? Ese es dinero nada más. Eso no estaba en contra del intercambio de la moneda y de la manera en la que se realizaba el comercio, porque alguna gente renuncia al dinero por esa razón. No, está diciendo, tú le estás dando el puesto de divinidad a esa persona. Tú estás viendo a los gobernantes y a los príncipes de este mundo como divinos, como enviados por Dios. Ya vamos a ver esos textos en algún momento, ya de lo que significan, porque algunos sacamos fuera de contexto también a Pablo, y en otra ocasión, cuando vayamos a la carta a los romanos, Colosenses, Efesios, en algunos textos de cartas paulinas que nos hablan de el respeto a las autoridades superiores o a las autoridades civiles, como a los príncipes de este mundo, y ya vamos a entender el concepto también y el contexto de eso. Pero por ahora quiero que quede claro. En este contexto en el que Jesús es atacado por los fariseos y los herodianos, Él les está diciendo, ¿a dónde está su fidelidad? Entonces, a los herodianos les está diciendo, si su fidelidad es con Roma, es con César, allá ustedes. Qué bueno por ustedes, pero no lo aprueba el Señor, ¿no? Ustedes, fariseos, si de verdad dicen que aman la ley de Moisés, si ustedes dicen que aman a Dios, devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿qué hacen mezclándose con estos? Por cierto, ¿qué están haciendo ustedes todos juntos? Este grupo con este grupo. ¿Qué están haciendo? ¿Ah? Y me imagino yo que se les cayó la cara de vergüenza. Por eso dice ellos que maravillados. ¿Cuál fue la respuesta de estos dos grupos? Maravillados, impresionados. Lo único que pudieron hacer es ponerse la cola entre las patas y largarse de ahí. Es que, mire, hermano, cuando hay una respuesta correcta, con esa sabiduría como la que el Señor nos enseña, los enemigos no pueden hacer otra cosa que meter la cola entre las patas y largarse de ahí para no seguir sufriendo la humillación de su torpeza. Pero bueno, espero de que esta enseñanza haya llegado a su corazón y que entendamos la importancia de no tener doble, triple cara, de ser los mismos como
El Señor ha sido, de hecho, testificado por los propios enemigos. Tú no te cuidas de nadie, eres el mismo siempre. Así que te vamos a hacer una pregunta. Cuidado con los aduladores también, que abundan, hermano. Dios bendiga su palabra, añada bendición a la misma. Vamos a orar por sus peticiones. Bendito Padre, oramos por las peticiones de mis hermanos, porque hay situaciones siempre difíciles en el mundo, en la vida, porque hay enfermedad, sigue habiendo mucha muerte, mucha letalidad por COVID, por otras gripes, por otras enfermedades, incluso daños secundarios por las vacunas. Señor, dé sabiduría a los gobernantes de este mundo. Sé que es muy difícil porque ellos han rechazado su sabiduría. Ellos han rechazado muchas veces la palabra y el servir de corazón. Que esos son los gobernantes puestos por Dios. Pedimos, Señor, que así como Nabucodonosor era un gobernante terrible y malo, sirvió para la gloria y la honra de su pueblo, protegiéndolos en Babilonia, guardándolos en todo su mandato y dándoles la libertad de que adoraran al Altísimo Rey del cielo. Bendito Padre, en esta hora nos ponemos en sus manos y esta semana que viene que sea de bendición. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones. Hasta el próximo domingo.